Buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios que nuevamente el Señor nos reúne, hermanos. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración de invocación para iniciar nuestro culto. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos nuevamente por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Rogamos de tu misericordia, Señor, que tú obres a través de tu siervo en esta mañana, que tú lo utilices, Padre, para gloria y honra tuya. Pedimos de tu ayuda por medio de tu Espíritu Santo, Padre, quien está orando aquí con nosotros, que tú guíes, Padre, esta palabra viva y eficaz a nuestras vidas. Señor, reconocemos tu grandeza, Señor, y sabemos que tú hablas a tu pueblo a través de ella. Permite que todo lo que se va a llevar a cabo, Padre, que tú tomes el control desde el inicio hasta el final de este día, Señor, que tú obres de acuerdo a tu voluntad, Señor, y damos gracias porque nos reúnes en estos medios, Señor, y que tu nombre sea alabado y sea enaltecido. Todo ello te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir al libro de Efesios. Libro de Efesios 4 del 1 al 16. De hecho, es la cita donde el hermano Cristian va a utilizar hoy la predicación. Voy a darle lectura yo solo, hermanos. Efesios 4 del 1 al 16. Voy a dar la lectura. Lleva como subtítulo la unidad del Espíritu. Efesios 4 del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esta fue la lectura de la Biblia, hermanos. Vamos a entonar algunos himnos, algunos cantos. Nuestros hermanos, el hermano Enrique y el hermano Eduardo, nos van a guiar en los himnos. En el libro de alabanzas, número 90, libro de alabanzas, segunda parte, número 90.
príncipe de paz. Amén. En el mismo libro de alabanzas de la segunda parte, el número 26. Amén. Y por último, hermanos, el mismo himnario, el mismo libro de alabanzas, el número 36. Hermosura de su cielo.
Bien, hermanos, gracias a Dios por darnos la oportunidad de cantarle a nuestro Dios. Vamos a invitar a nuestro hermano Cristian, él va a estar a cargo de la predicación el día de hoy. Adelante, hermano. Hermanos, buenos días. Buenos días. Buenos días a los presentes. Y también queremos saludar y darle los buenos días a nuestros hermanos que se encuentran reunidos junto con nosotros ahí en sus casas. Damos gracias a Dios porque a pesar de que por la contingencia no podemos reunirnos, Dios nos da estos medios para poder alabarle, para poder seguir aprendiendo de su palabra, hermanos. Esperamos que sean la mayoría, que sean muchos los que estén en sus casas conectados con nosotros y que puedan recibir el alimento espiritual, nuestros hermanos. También aprovechando este medio, queremos mandarle un saludo a nuestros hermanos de Querétaro, el hermano Omar, a los hermanos de Irapuato, a los hermanos incluso de México. Es un gusto saludarles. Y ahorita que tenemos la oportunidad por este medio, queremos darles y enviarles un saludito. Gracias, hermanos. Les voy a pedir de favor, hermanos, que me ayuden a hacer una oración para poner este mensaje en las manos de Dios, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos que tú nos hayas dado hoy vida y que mantengas nuestra salud íntegra y que nos des todos los medios para llegar hasta este lugar, nuestro Padre. Te agradecemos en Cristo Jesús y así poder seguir alabándote, bendiciendo tu nombre. Gracias por este día de adoración y Padre, ayuda al que predica. Te pido que me ayudes en Cristo Jesús para que pueda yo hablar únicamente tu verdad y que tus ovejas sean alimentadas con el alimento de vida eterna, con este alimento espiritual. Ayúdame en cada versículo de la exposición, Padre, para que podamos hablar únicamente lo que concierne a tu verdad y no lo que el hombre quiere hablar, en este caso yo. Te damos gracias por todos los medios, Padre, los medios de gracia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos siguiendo nuestra serie del libro de Efesios. Hoy expondremos el capítulo 4, hermanos, del versículo 1 al 16. Para esto le pido que vayamos a este capítulo, por favor. Le voy a dar lectura, ustedes me acompañan con su mirada, por favor, hermanos. Versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, hermanos. Permítanme, por favor, hacer una recapitulación, recordar un poquito lo que hemos visto hasta este momento. Lo que hemos estado viendo, hermanos, es de que la escritura en Efesios tiene 6 capítulos, lo comentábamos la semana pasada, hermanos. Del capítulo 1 al capítulo 3 es una sección. Del capítulo 4 al capítulo 6 es otra sección. Del capítulo 1 al capítulo 3, la primera sección habla de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Habla en el capítulo 1 de las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús, esas bendiciones espirituales en lugares celestiales. Ahí podemos ver a grandes rasgos en el capítulo 1 que la salvación es obra de Dios, la salvación es por gracia. Él nos eligió antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. También nos dio redención en Cristo Jesús. Dice también el capítulo 1 que nos llenó de sabiduría e inteligencia para conocer el misterio de su voluntad. También nos dice que nos dio herencia y nos dio la promesa del Espíritu Santo, el cual nos selló. El Espíritu Santo fue el que aplicó la palabra de Dios en nuestros corazones y así podemos ver la belleza de Cristo, la belleza del Evangelio. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. En el capítulo 2 encontramos que, primero nos dice en el capítulo 1, que fue lo que hizo Dios antes de fundar esta tierra, antes de la fundación del mundo, y en el capítulo 2 nos habla de nuestra condición delante de Dios antes de creer en Jesucristo. Estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de Satanás. Y dice la Escritura en el capítulo 2 de Efesios, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Llega el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, entonces en el capítulo 2 nos dice cómo obró Dios. Nos encontró cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, pero por la misericordia de Dios nos hizo nacer de nuevo. Después en el capítulo 2, en el versículo 11, también nos dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, la bendición que tenemos como iglesia, como creyentes. Nos dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero también nos dice a partir del versículo 11 en delante, nos dice que éramos extranjeros y advenedizos. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos muertos espiritualmente, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ya vimos el capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida
juntamente con Cristo por su gran amor con que nos amó. Entonces, hermanos, a grandes rasgos, si quisiéramos yo volver a decirles cada una de las bendiciones espirituales, nos llevaríamos toda la hora que pretendemos utilizar. Ahí lo dejamos, ustedes pueden acudir y ver cada día las bendiciones que Dios nos ha colmado. Ahora en este capítulo 4, hermanos, en este capítulo 4, que es la segunda sección del libro de Efesios, ahora nos habla de los imperativos, de lo que Dios espera de la iglesia, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermano. De nada tiene sentido, hermano, que nosotros tengamos un entendimiento correcto de la teología, un entendimiento correcto de doctrina. De nada sirve si nuestra respuesta no es la adecuada. De nada sirve que veamos que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y Él nos dice ahora lo que espera de nosotros como creyentes individualmente y como iglesia corporativamente, como cuerpo. De nada sirve que no respondamos al llamado, porque eso sería un indicativo de que esas bendiciones no han sido aplicadas en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Tenemos que responder coherentemente al llamado que Dios nos ha hecho. Y esto nos lleva, por supuesto, a nuestro título del día de hoy. Llamados como iglesia, somos llamados como iglesia a andar como cuerpo de Cristo. Esta es la parte número 2. El domingo pasado se expuso la parte número 1 de este mensaje y se abarcó el domingo pasado del versículo 1 al versículo 6. Nada más se vio este punto primero. Llamados a vivir conforme al Evangelio. Para poder, hermanos, cumplir con nuestro llamado como iglesia, para poder funcionar como iglesia, para poder andar como cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo lo primero que dice que somos llamados a vivir conforme al Evangelio. Esto lo dice en el versículo 1 del capítulo 4. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está instando, a que andemos como creyentes, como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Vestidos como escogidos, son escogidos, ahora vivan como tal, vivan de acuerdo a esta vocación, vivan de acuerdo al propósito que Dios los ha llamado, conforme al Evangelio. Y el apóstol Pablo veíamos que nos dice estas palabras, estas exhortaciones desde la cárcel misma. Él estaba preso en Roma. Él no nos lo dice desde un lugar cómodo, desde una oficina, desde alguna sala. Él nos hace esta exhortación desde la mismísima cárcel. ¿Por qué? Porque Él estaba cumpliendo con su llamado al Evangelio. Él estaba cumpliendo con su ministerio. Él estaba cumpliendo con el propósito para el cual Dios lo llamó. Él sí estaba cumpliendo con la vocación con la cual Él fue llamado. Así que dice: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y luego nos da unas características en el versículo 2 de cómo es andar conforme a la vocación a la que fuimos llamados. Dice versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, aquella persona que ha nacido de nuevo, aquel creyente que ha sido unido con Cristo Jesús, uno de los frutos del Espíritu son precisamente esto: humildad, mansedumbre, paciencia, amor, paz. Eso lo vimos en Gálatas, ¿recuerdan? Así que el apóstol Pablo no nos está pidiendo algo que sea externo a nosotros, no nos está pidiendo algo que sea desconocido para el creyente. Cuando fuimos nosotros sellados por el Espíritu Santo de la promesa, ese mismo día que fuimos sellados, fuimos llenados, como veremos más adelante, con dones espirituales. Un don espiritual o varios dones espirituales estuvieron presentes ahí como dotación, como regalo. Pero también tenemos nosotros como creyentes esta ventaja y esta bendición de tener el fruto del Espíritu. Otra porción de las Escrituras nos dice el fruto digno del arrepentimiento. Entonces la humildad, veíamos que la humildad no es una falsa humildad, no es autodegradarnos, sino más bien es reconocer, hermanos, que todo lo que tenemos, todo lo que somos,
el don que podamos poseer, el llamado que Dios nos ha hecho es por gracia de Dios. Así como la salvación fue por gracia, así como el nuevo nacimiento fue por gracia, también cada uno de nuestros talentos, de nuestros dones, fueron por gracia de Dios. Es reconocer que estamos a servicio de Dios, que como veíamos, predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. La mansedumbre pues es un derivado de la humildad. Nuestro Señor Jesucristo nos decía, aprended de mí, ¿verdad? En Mateo, déjenme darle la cita. Mateo 11:29 dice el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aún en el Señor Jesucristo, con esta exhortación que nos hace, aprendan de mí que soy manso, que soy humilde de corazón, dice Él, nos da una promesa, y nuestras almas encontrarán descanso. Nuestras almas encontrarán descanso. Así es de que para que podamos nosotros funcionar como iglesia, para que podamos cumplir con nuestro llamado, la iglesia tiene que practicar la humildad y mansedumbre. Tiene que ejercitar estos frutos del Espíritu, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya vimos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos resucitó estando muertos en delitos y en pecado porque nos amó tiempo pasado. Así que nuestro amor es por la unión que tenemos con Cristo. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, tengan paciencia, hermanos, los unos con los otros, en amor, otro fruto del Espíritu. ¿Por qué se necesita esto? Porque no todos los hermanos caminamos de la misma manera. No todos los hermanos aprendemos de la palabra de Dios con la misma facilidad, con la misma velocidad. Hay hermanos que aprenden muy rápido, hay hermanos que aprenden más lento, pero sobre todo, más que la intención intelectual, hay hermanos que obedecen más pronto. Hay hermanos que son más sumisos a la palabra de Dios en tiempos más prontos a su regeneración, a su conversión. Y hay otros hermanos que son más lentos en este sentido a obedecer. La exhortación es siempre arrepentidos y creed, confesar nuestros pecados. La exhortación siempre es a que obedezcamos desde que Dios nos llama, por supuesto. Pero el apóstol Pablo, sabiendo esto, ya vimos, por ejemplo, en otros episodios, en otros capítulos, la problemática que había en Galacia. ¿Se acuerdan? Que había hermanos que querían judaizar, también lo vimos en Hechos. Hermanos que eran judíos, que ahora son creyentes, querían a los nuevos convertidos gentiles, querían circuncidarlos, no querían comer cierto tipo de cosas que Dios había prohibido a Israel antiguo, en el Antiguo Testamento. Entonces había hermanos que querían hacer esto, había diferencias doctrinales un poco. Entonces el apóstol dice, paciencia los unos con nosotros. Si hemos de cuidar del cuerpo de Cristo, si hemos de funcionar, tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Y paciencia, hermanos, aquí vemos el atributo de Dios de la paciencia para con nosotros. Aun cuando estábamos muertos sin delitos y pecados, Dios fue paciente para con nosotros. Dice la Escritura, pasando por alto nuestros pecados pasados, siendo paciente, con miras a tener misericordia de nosotros. Y al día de hoy, hermanos, no es diferente. Dios sigue teniendo paciencia de cada uno de nosotros, hermanos, porque seguimos pecando, ¿verdad? Aun cuando hemos sido alcanzados por Dios, Él nos ha dado vida nueva, al día de hoy seguimos pecando, hermano. Seguimos desobedeciendo a su palabra. Entonces, si no practicamos, si no ejercitamos la humildad, mansedumbre, la paciencia, la paz, esto va a ser un caos. Recordemos que la iglesia no es un club de perfectos. La iglesia no es un club de personas que ya no pecan, lo contrario. Es una iglesia, es una asamblea de personas pecadoras que han sido perdonadas, que han sido redimidas y que están siendo santificadas. Así de que no hagamos un juicio adelantado para con el hermano. Si Dios está siendo paciente para con algunos hermanos, también seamos nosotros pacientes para, como dice el versículo 3,
para que hagamos un esfuerzo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad que ha puesto el Espíritu, y el vínculo para esto es la paz. No hay que hacer dice Pablo en otra epístola, en otra carta, que hagamos todo sin contienda y sin ira. Si aun cuando tenga yo la verdad, si esto va a traer contienda, si esto va a traer división, es mejor callar por el amor a Cristo, por el amor al hermano. Dios irá acomodando las cosas. Esta palabra solícitos es un esfuerzo diligente, es lo que se nos pide. Hermanos, hagan un esfuerzo diligente y constante en guardar la unidad que ha puesto el Espíritu Santo. También veíamos que la unidad espiritual, esa la estableció el Dios Trino. La unidad espiritual, la unidad que tenemos como cuerpo, esa no fue establecida por nosotros, no fue creada por nosotros. Esa la estableció el Espíritu Santo, el Dios Trino. Fue por voluntad de Dios, Padre, en Cristo Jesús como mediador, y el Espíritu Santo como que aplica esa unión. Así es de que nosotros somos llamados a preservar de esta unidad que Él ha puesto. Somos llamados, hermanos, llamados a cuidar de la iglesia, llamados a cuidar del cuerpo de Cristo. Somos llamados a preservarla. Somos llamados a procurar guardar la unidad que ha puesto el Espíritu. Y luego nos da en el versículo 4 al versículo 6, en la verdadera comunión, el principio de la comunión, el principio de esta unión es una mini confesión. Versículo 4 nos dice un cuerpo, estamos unánimes en esto, en un cuerpo y en un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una misma esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Un Señor, nuestro Señor Jesucristo, una fe en Él, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí el apóstol Pablo habla de nuestro Dios vivo y verdadero como siendo sobre todos. Ahí habla de la trascendencia del Dios que creemos. Dice sobre todos y por todos y en todos. Este versículo habla de la trascendencia de Dios, de la grandeza de Dios, que nada de lo que hagamos le afecta, porque Él es Dios y es grande, inalcanzable. Y también habla de la inmanencia de Dios, que este Dios que creó el mundo, que es poderoso, que con su pura palabra fueron hechas todas las cosas, este mismo Dios también está en nosotros. No creó y abandonó la creación y dijo háganle como puedan, yo me voy, no. Este mismo Dios está en nosotros a través de su palabra. Y ahora sí llegamos al punto número 2. Cristo nos ha capacitado dándonos dones espirituales. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice el apóstol Pablo que a cada creyente, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí la palabra gracia no es la gracia salvadora. Aquí la palabra de una gracia especial, un don especial. Y esto es totalmente algo que debemos de recordar constantemente y es algo que obviamente aplica a nuestro tema. Hermanos, si tú has considerado que Dios te ha rescatado, si tú has considerado y puedes ver marcas de la regeneración en tu vida, puedes ver el fruto del Espíritu, hermano, Dios te ha dado, también en casa, cada uno están ahí presentes, Dios nos ha dado una gracia especial, un don en particular, un don especial. A todos hermanos. No hay ni uno solo de los creyentes, ni uno solo que no tenga esta gracia de parte de Dios. No hay ni uno solo, hermanos. Todos y cada uno tenemos un don. Dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos versículos nos dicen que los dones que Dios nos dio, los dones y talentos, sobre todo los dones espirituales que Dios nos dio, son para, como dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para que lleven a cabo la obra del ministerio. Y llevando a cabo la obra del ministerio, también somos edificados en el cuerpo de Cristo. Esta es la finalidad de los dones espirituales, para provecho de la iglesia. No para beneficio personal, como muchos llegan a creer. No es para beneficio personal, no es para que nos sintamos especiales delante de Dios. Yo tengo un don de Dios o dos. Tengo un don de la enseñanza y me hago publicidad yo mismo. Y no es todo lo contrario. Por eso fue establecido al principio la humildad, la mansedumbre y el reconocimiento de que todo lo que tenemos es por gracia. Dice Primera de Corintios, hermanos, vamos para allá por favor. Primera de Corintios capítulo 12. En el capítulo, 12, versículo 4 al 7. Del 4 al 7 dice el apóstol Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí podemos ver que hay una diversidad en los dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad también de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya vimos los ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios, hermanos. Dice el versículo 5 nuevamente: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, nuestro Señor Jesucristo, que fue quien nos otorgó, que fue quien nos dotó de estos dones, de estas capacidades. Versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9: a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué son? Son un solo cuerpo, así también Cristo. Y vuelve a decir: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ya después nos da la analogía ahí Pablo del cuerpo humano.
haciendo la figura entre la iglesia y el cuerpo humano, entre el cuerpo de Cristo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y así sucesivamente. Ahora vamos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 4, versículo 10. ¿Ya están ahí? Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la iglesia, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, todo el don que podamos tener, el ministrarlo, el ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice que lo hagamos todo para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Ya vimos aquí varios elementos, es para provecho de la iglesia y es sobre todo, no solamente esto, sino todo lo que hacemos como iglesia, todo lo que hace el creyente es para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Así que no debe de haber jactancia cuando Dios ha dado un don a nuestras vidas, no debe de haber ningún tipo de jactancia porque no es para nuestro crecimiento personal, sino para crecimiento del cuerpo. Volvemos a Efesios, por favor, capítulo 4, donde estamos. Ahora, hermanos, permítanme, antes de hablar de los ministerios, de los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, permítanme darles una pequeña introducción, porque será un tema extenso, una pequeña interpretación del versículo 8 al versículo 10. Dice, por lo cual, el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí, como podemos ver en nuestras Biblias, Pablo está interpretando el Salmo número 68, versículo 18. Vamos, por favor, para que lo vean. Salmo 68, versículo 18. (68:18) dice, ¿ya están ahí los presentes? Sí. Y en casa también, muy bien. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Y ahí mismo nos da la cita de Efesios 4:8. Lo que está haciendo el apóstol Pablo, hermanos, está interpretando y está aplicando el Salmo 68:18. Recuerden que el Nuevo Testamento interpreta y es la luz del Antiguo Testamento. Recuerden que los apóstoles fueron los intérpretes del Antiguo Testamento. Entonces Pablo lo está aplicando a nuestro Señor Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento Jehová era ese guerrero victorioso, que ganando la victoria, en el mundo antiguo, hermanos, a grandes rasgos, en el mundo antiguo así era. Cuando uno de los conquistadores, uno de los generales, iba y derrotaba a otro pueblo, él tomaba el botín. Ustedes recuerdan a Abraham cuando fue a la batalla que ganó y se trajo el botín. También recuerdan a David
ganando batallas y tomando, así era la antigüedad. El vencedor tomaba botín del derrotado. Y cuando regresaba a su ciudad, este valiente, este conquistador, hacía ¿cómo llamarlo? Hacía como un peregrinaje, como un paseo por toda la ciudad, exhibiendo su triunfo. Incluso había un hombre a su lado diciéndole todo tiempo, o mueres, o mueres. Había una persona a su lado específicamente para decirle, eres un hombre, eres un hombre, eres un hombre. ¿Por qué? Porque este guerrero, de todas las alabanzas que recibía del pueblo, podía llegarse a creer Dios. Así era en la antigüedad. Y este guerrero, del mismo botín que se trajo de la victoria, repartía al pueblo. Y aquí Pablo está aplicando esta figura del Antiguo Testamento, este salmo, la está aplicando a Jesucristo. Hay algunas pequeñas diferencias entre el Salmo 68, como pudieron leer, y lo pueden leer detenidamente y van a ver algunas diferencias, y el Efesios 4:8, hay algunas diferencias. Pero aquí aplica, hermanos, cuando yo, por ejemplo, voy a citar a un autor, lo tengo que citar literalmente. Si agarro una frase de un autor, lo tengo que citar igual, idéntico. Porque si yo lo cito de diferente manera, si yo cambio palabras, si el autor escucha que yo lo cité, pero lo cité mal, va a decir que, hey, cambia tu discurso, cambia lo que dijiste, porque eso yo no fue lo que dije. Ya cambiaste la intención y todo. Pero aquí se aplica porque el que guió a David a escribir los salmos es el Espíritu Santo, y el que guió a Pablo a escribir Efesios 4:8 es el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay un solo autor, Dios, y Él puede hacer esas aplicaciones. Dios, como es el autor de ambos pasajes, Él puede aplicarlo como Él quiera. ¿Sí me explico? Yo no puedo decir algo contrario a lo que dijo el autor de cierto libro, pero el autor mismo sí puede cambiar sus citas. ¿Me explico? Ustedes han visto que hay libros que sacan nuevas ediciones. Nueva edición. Es por eso, porque el autor hace correcciones, pero solamente el autor tiene esta capacidad y esta autoridad para hacerlo. Y aquí pasa lo mismo. Bueno, volvemos. El hecho es que aquí Cristo tiene una victoria, dice, subiéndolo a lo alto. Eso lo vemos en Hechos 1:9. Vamos de rapidito. Hechos capítulo 1:9. ¿Ya están ahí? Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces cuando Jesús subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí, hermanos, hay 2 interpretaciones al menos 2 más conocidas interpretaciones de estos versículos. La primera es que antes de que Cristo ascendiera al cielo con el Padre, como acabamos de ver, bajó al paraíso para recoger a todos los santos del Antiguo Testamento que esperaban en Cristo. ¿Ya habían escuchado eso? Más o menos. Entonces dice el versículo 9, y eso de que subió Cristo en exaltación, en victoria, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Lucas 6:13. No es Lucas 6:13. Vamos a ver ese versículo. Un segundito, por favor. Lucas 16, por favor. Lucas capítulo 16. Versículo 22 primero. Bueno, aquí ustedes pueden ver en el versículo 19 que estos versículos que siguen nos hablan del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de esta historia? Vamos a leerle desde el 19 para entenderle mejor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hasta aquí dejamos la lectura de este pasaje. Hermanos, cuando dice el seno de Abraham, en el versículo, ¿cuál fue? En el versículo 22, que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los judíos entendían que el seno de Abraham era el paraíso. Vuelvo a repetir, los judíos entendían que el seno de Abraham era el paraíso, y ahí estaban todos los que tenían la fe de Abraham, todos los justos. Ahí estaba Abraham. Y se entiende que estaban juntos. Era como una especie, imagínense, una especie de círculo, vamos a decirlo así, una especie de círculo. Y en ese mismo círculo, en un lado, estaba el seno de Abraham. ¿Sí me están escuchando aquí los presentes en casa? Pues quién sabe. Entonces, por un lado estaban en el seno de Abraham y por otro lado estaba el Hades, o Gehenna, como le mencionaban. ¿Y por qué interpretaban así esto? Porque aquí no lo dice que se podían ver. No dice cuánta distancia había, no dice dónde eran más menos. Lo que dice es que el rico vio a Lázaro que estaba con el padre Abraham, y como el rico estaba siendo atormentado con fuego, ¿verdad? Le dice: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y la traiga porque estoy siendo atormentado. Entonces estaban juntos. ¿Qué hace Jesucristo cuando en su muerte y su resurrección, antes de ascender, qué hace? Que baja a estas partes, baja y toma cautiva a una hueste de cautivos. Toma cautivos. Esta hueste de cautivos eran todos los santos del Antiguo Testamento que esperaban en Cristo, y ahora los sube a la presencia de Dios. Ahora todos los santos del Antiguo Testamento y todos los santos del Nuevo Testamento están en la presencia de Dios. Este tema, por supuesto, tiene todo que ver con la escatología individual, la escatología del hombre, a dónde vamos después de muertos,
y tiene que ver con la escatología final, pero en eso no podemos entrar porque tardaríamos mucho tiempo. Nada más tengan en mente que esa es una interpretación. Llevó cautiva a esta hueste de cautivos, los llevó y en victoria y en su exaltación dio dones a los hombres. Volvamos a Efesios capítulo 4. Dice 2 de Corintios, nada más anótenlo por favor. 2 de Corintios 2:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. O sea que los que mueren ahorita en Cristo Jesús van a la presencia del Señor, pero están ausentes en el cuerpo. Dice el capítulo 4, a la otra interpretación más conocida, por ejemplo, John MacArthur. Ustedes tienen la Biblia de John MacArthur ahí, comentada por él, no que sea de él, y él da un comentario acerca de esto. Yo acudí a otros autores como Sinclair Ferguson, también conocido, y por ejemplo les voy a leer lo que dice Sinclair Ferguson. Dice, estos versículos se refieren a la victoria que obtuvo Cristo en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y nos da una referencia de Colosenses 2:15. Vamos por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, de Cristo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿qué? Triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la victoria. Dice el mismo autor, en este desfile triunfal, Él, Cristo, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Cristo cumplió así las condiciones de la promesa de su Padre de darles las naciones como herencia para que pudieran establecer su reino. Salmos 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, dice este salmo. Una vez ascendido Jesús, pidió el don prometido en Juan 14:16. ¿Cuál fue el don prometido por Cristo? O conviene que yo me vaya para que mi Padre, pediré que envíe el Espíritu. Recordemos a los estudios del miércoles de la iglesia que el Espíritu Santo estaba prometido desde el Antiguo Testamento para Israel, para los creyentes. Una vez ascendido Jesús, pidió el don prometido del Espíritu Santo con sus dones, Hechos 2:33 y Juan 14:16. Pablo aquí describe los resultados. Los dones son repartidos mediante el Espíritu a la iglesia. O sea, ambas versiones que hablan, ambas interpretaciones de estos versículos, del 8 al 11, hablan de que una sola cosa, de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. De la victoria de Jesucristo. Y por esta victoria, esta exaltación de Jesucristo, tenemos nosotros estos regalos. El don del Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo, el don espiritual. Dice MacArthur, tras su ascensión, hablando de Cristo, vinieron todos los dones espirituales investidos de poder por el Espíritu Santo, quien fue enviado tras su partida. Dice él, cuando dice subió, esto se refiere a la ascensión de Jesús al cielo, lo que vimos en Hechos 1:9, donde reina para siempre con su Padre. ¿Sí? Vuelvo a repetir lo que dice MacArthur en su comentario. Subió. Esto se refiere a la ascensión de Jesús al cielo, Hechos 1:9, donde reina para siempre con su Padre. Cristo está reinando a la diestra del Padre, preparando morada para nosotros, habiendo, dice él, descendido primero. Habiendo descendido primero. Esto se refiere a la encarnación de Cristo, cuando bajó al cielo como hombre para sufrir y morir en la tierra. Las partes más bajas de la tierra, un contraste definitivo con los cielos sublimes a los que ascendió después de haber estado bajo en la tierra. Después de
dice en el versículo 11 que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí el enfoque de Pablo está en los dones ministeriales. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el enfoque de Pablo no nos habla en estos capítulos de los dones espirituales de Primera de Corintios. Tomen nota, Primera de Corintios 12, lo que ya leímos, ustedes pueden leer ahí, hermanos, la diferencia de dones, de servicio, de dar, de misericordia. ¿Cuál es? Primera de Corintios, ¿qué? 12. Esto se lo dejo de tarea, por supuesto. Yo no puedo hablar de cada don espiritual que viene en 12, en Primera de Corintios capítulo 12, pero ustedes sí lo pueden hacer. Hoy más que nunca que tenemos que estar guardados, es hora de aprender más de la palabra de Dios. Otro capítulo que habla de los dones espirituales es Romanos capítulo 12 también. Romanos capítulo 12 también habla de otra lista de dones. Vamos a, si quieren, para ver un poquito de eso, por favor. Dice 12:4, ¿ya están ahí los presentes? Sí. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aquí tenemos otra pequeña lista de los dones espirituales. Entonces, en resumen, encontramos en Romanos 12, del 4 al 11, en Primera de Corintios y en Efesios. Ahí podemos ver los dones espirituales. Pero aquí Pablo, a los que se enfoca son a los dones que se les llama dones de ministerio, de que conllevan la predicación de la enseñanza, la predicación y la enseñanza. Apóstoles, profetas. Un poquito de lo que les voy a dar, un poquito de detalles de lo que eran estos ministerios. El primero que menciona es apóstol. La palabra apóstol del griego es apóstolos. Apóstolos significa alguien que ha sido enviado. Nosotros vemos en Lucas capítulo 6, versículo 13, los 12 apóstoles llamados por Jesús. Estos 12 apóstoles llamados por Jesús fueron entrenados por el mismo Jesús y equipados para servirle y enviados por él. En Mateo 28, 18 al 20. Cuando Judas demostró ser traidor y diablo, hijo de perdición, en Juan 6:70, los otros 11 acordaron sustituirlo. Recuerdan en Hechos 1:15. Cuando Judas traiciona, se convocan los 11 apóstoles, porque para ellos era muy importante el número 12 apóstoles, como vemos en Apocalipsis, y ellos convocan y piden la ayuda de Dios para que los guíe, y la suerte cae, la voluntad de Dios cae en Matías. Después fue añadido Pablo a este grupo de apóstoles, y dice en Primera de Corintios 15:8, anótenle por favor, como a un abortivo, dice Pablo, de sí mismo y de su ministerio. Al último, después de todos, ya cuando nadie lo esperaba, Pablo fue llamado como apóstol,
y él llama esto como a un abortivo. El grupo de los 12 apóstoles fueron encomendados para revelar la voluntad de Dios a la iglesia permanentemente. Vuelvo a repetir, el grupo de los 12 apóstoles fueron encomendados para revelar la voluntad de Dios a la iglesia permanentemente. Tanto los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Esto lo vemos en Efesios capítulo 2, 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está en un solo artículo. No dice los apóstoles y los profetas, dice apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el fundamento. ¿Por qué? Porque los apóstoles no hablaban de ellos mismos, hablaban de Jesucristo. Así que Jesucristo es el fundamento, como después lo dice el apóstol Pedro y en otras partes de las Escrituras. No es Pedro, no es la piedra angular, no es Pedro, es Jesucristo mismo. Así que la iglesia está edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cómo es que edificamos la iglesia sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, Cristo mismo? ¿Cómo es que edificamos? Enseñando a la iglesia, capacitándola con la instrucción del Nuevo Testamento. Así que cuando fue completado la revelación de Dios, ellos dejaron el Nuevo Testamento completo y ya su oficio no tendría ninguna relevancia para estos tiempos. Eso es lo que nosotros entendemos por la Escritura y es algo que se conoce como cesacionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cesaron al día de hoy el ministerio de apóstol y el ministerio de profetas. Cesaron. Bueno, nuevamente, ¿para qué los capacitó Jesucristo? ¿Para qué los llamó Dios? Para que juntaran el Nuevo Testamento. Ustedes pueden ver dónde termina el último libro de la Biblia, Apocalipsis, con el último apóstol que vivió. Fue el único que murió de manera natural, no martirizado, el apóstol Juan. Cuando él muere el último de los apóstoles, se cumple el canon, llega a lo perfecto y hasta ahí tiene sentido el don de apóstoles y profetas. Ahora, hermanos, una nota. Dice, por ejemplo, ahí mismo en 1 Corintios 15:8, ese sí es importante que lo veamos para respaldar lo que les estoy diciendo. 1 Corintios 15:8. Dice, ¿ya están ahí? Vean lo que dice el apóstol Pablo de su ministerio, lo de él mismo. Dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último de todos. Los apóstoles, hermanos, para ser apóstol, ustedes lo hablábamos también en semanas atrás, había requisitos para ser apóstol. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en Hechos 1:15? Cuando estaban convocados los 11 para sustituir a Judas, el traidor, uno de los requisitos era que el hermano tenía que haber estado en el ministerio de Jesús, tenía que haber caminado con ellos, ¿verdad? Tenía que haberlo visto físicamente, ocularmente. Después vemos al apóstol Juan en su primera epístola diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado. Entonces, uno de los requisitos para ser apóstol era haber estado con el Señor Jesucristo. Pablo, aunque no estuvo caminando con ellos, se le manifestó Cristo, Cristo lo capacitó y Cristo lo autorizó como apóstol. Otro requisito era que los apóstoles estaban llenos de milagros, de prodigios. Vemos, por ejemplo, a un Pedro sanando aún con su sombra.
¿Sí recuerdan esta historia? Aún con la pura sombra de Pedro, era sanada la gente. Y por supuesto, con los que se dicen ser apóstoles, el día de hoy no vemos nada de esto. No vemos nada de esto. No vemos que edifiquen a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no está en función. Solamente quiero hacer una aclaración, porque algunos podrían decir, en el Nuevo Testamento se habló de apóstoles fuera de los 12 y Pablo. Por ejemplo, algunos en la iglesia primitiva llamaron a Bernabé y a Jacobo, acuérdense de Jacobo Santiago, el medio hermano de Jesucristo, algunos le llamaron apóstoles. Vamos a Hechos 14:14. Dice Hechos 14:14, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Esto se los digo, esta nota de aclaración, porque alguien podría comentar eso. Oye, fuera de Pablo y los apóstoles, se habla de apóstoles, Bernabé era apóstol, Santiago, el medio hermano de Jesucristo, también se le llamaba apóstol. Entonces, ¿cómo está eso de que ustedes dicen que entienden por la escritura que hasta Pablo fue el último de los apóstoles? Ellos eran llamados apóstoles en un sentido secundario. Esta es la respuesta. Ellos eran llamados apóstoles en un sentido secundario. ¿Por qué? Por las responsabilidades que llevaban a cabo para la iglesia. Por las responsabilidades que llevaban a cabo para la iglesia, pero no tenían las señales de apóstoles. Hechos capítulo, si quieren ver las señales, Hechos capítulo 2:22, por ejemplo. Regresamos al texto de Efesios 4. Efesios 4, y dice después de apóstol, nos habla de evangelistas. ¿Sí ven? Dice nuevamente, y él, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Hermanos, en el Nuevo Testamento, el único que se describe como evangelista explícitamente es a Felipe. Hechos 21:8. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento, al único que se le describe como evangelista explícitamente es a Felipe, a nadie más. A nadie más. Felipe, hermanos, para que ustedes recuerden, Felipe era uno de los 7 diáconos que eligieron en Hechos capítulo 6, versículo 5. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la historia? Que las viudas de los griegos, las viudas de los creyentes, estaban siendo desatendidas por los apóstoles, porque hasta ahí no había diáconos, y empezaba a haber quejas, empezaba a haber murmuraciones de parte de los creyentes gentiles, de todos ahí. Entonces los apóstoles dijeron, es necesario que se levanten 7 diáconos para que nosotros no dejemos el ministerio de la palabra y la oración. Diáconos quiere decir los que sirven en las mesas. Eso es la diaconía, eso es el término diácono, y Felipe era uno de ellos. Pero después, hermanos, en 2 de Timoteo 4:5, vemos a Pablo instando a Timoteo a hacer obra de evangelista. ¿Ya lo vieron?
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué nos indica esto? Que en el Nuevo Testamento este ministerio de evangelista no era como a la actualidad lo creemos. A la actualidad, cuando decimos evangelista, creemos que es una persona con talentos especiales, con dones especiales espirituales para evangelizar a las personas. Mas sin embargo, en el Nuevo Testamento no vemos eso, ¿sí? Tanto Felipe y Timoteo, ambos fueron llamados en primera instancia a trabajar de manera cercana con los apóstoles en su ministerio. Esto hacían los evangelistas, trabajaban de manera cercana con los apóstoles en su ministerio. Y parece haber servido específicamente como sustitutos de los apóstoles en los cargos que tenían. Lo que se llama la palabra, eran lugartenientes de los apóstoles. Eran personas con autoridad y poder para sustituir a otro en algún cargo, en este caso a los apóstoles. Estos llamados pertenecen a la vida inaugural de la iglesia del Nuevo Testamento. Apóstoles, profetas, porque tenían un sentido, un oficio funcional. Los evangelistas eran sus delegados. En la naturaleza del caso, no esperamos que estos ministerios reaparezcan en la iglesia actualmente. Algo que hay que aclarar cuando hablamos de los dones espirituales, hermano, no debemos de confundir nuestras responsabilidades como creyentes con los dones espirituales. No debemos de confundir lo uno con lo otro. No debemos de pensar y llegar a decir, hermano, yo no evangelizo porque yo no tengo el don de evangelizar. Hermano, yo no le predico a la gente porque no tengo el don de predicar. No debemos de pensar así. ¿Por qué? Porque en la Escritura a todos y cada uno de los creyentes se nos manda a evangelizar. A todos y cada uno de los creyentes se nos manda a predicar, así que no hay excusa para esto. Veíamos en Romanos que hay un don de servir, y alguien podría decir, pero yo no tengo el don de servir, por eso no sirvo. A todos y cada uno de los nacidos de nuevo se nos manda la Escritura que sirvamos al Dios vivo y verdadero, para que Él sea glorificado. Alguien podrá decir, ya vimos que hay un don de dar, un don de hacer misericordia, y yo no lo tengo. No tengo este don de dar. A todos y cada uno de los creyentes verdaderos se nos manda a dar y a ser misericordiosos. Que haya personas que Dios, sí vemos personas que son más buenos, si cabe la palabra, para evangelizar, para hacer obras de misericordia, sí, pero todos somos llamados a eso. O sea, así que nadie tiene excusa en ese sentido y no debemos de confundir lo uno con lo otro. Ahora dice pastores y maestros. Estos ministerios son claramente permanentes en la iglesia. Tanto pastores y maestros son llamados y están dotados para la tarea de la enseñanza. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. (5:17) Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Estos llamados, estos ministerios, pastores y maestros, se enfocan en el ministerio de la palabra. Apóstoles y profetas nos dieron la palabra de Dios y la proclamaban. Los evangelistas trabajaban con ellos y habían de predicarla. Los pastores estaban establecidos en congregaciones y habían de utilizar la palabra para alimentar al pueblo de Dios. Todos estos ministerios tienen un solo propósito, como dice Efesios capítulo 4,
versículo 12. Todos estos ministerios tienen un solo propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Los dones son para la edificación de la iglesia, para provecho de la iglesia, no para la autoestima del receptor, sino para bendecir al cuerpo, para fortalecer la comunión. El crecimiento, punto número 3, vamos cerrando. El crecimiento es el objetivo del ministerio. El crecimiento es el objetivo del ministerio. Por ejemplo, Pablo dice perfeccionar a los santos. Ahí lo vemos. Este ministerio de la palabra de Dios, hermanos, están distraídos los poquitos que hay, ya no los vamos a traer. Este ministerio de la palabra de Dios restaura vidas para que vuelvan a estar en comunión con Dios, fortalece espiritualmente y nos prepara para un futuro servicio, hermanos. Nos prepara para un futuro servicio a fin de perfeccionar a los santos. Hermanos, en primer lugar, como vimos, la palabra de Dios, el ministerio de la palabra, es para sanar, para restaurar vidas. No es meramente informativo, sino también transformador. El mensaje del Evangelio es principalmente a eso, a lo que fue llamado, es lo que está supuesto a hacer, transformar vidas. Pero nosotros no solamente debemos de perfeccionar a los que están ahorita, sino a los que vienen, a futuras generaciones. Nosotros pasaremos tarde o temprano, más temprano que tarde, y el servicio en la iglesia, el servicio en la sociedad de la iglesia tiene que continuar. Dice el versículo, volvemos el versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores y maestros estamos puestos para predicar y enseñar la palabra para que los santos sean cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y esos santos, a su vez, hermanos, aquí tengan cuidado con esto, pónganle cuidado. Y esos santos a la vez llevan la obra del ministerio. Ellos, ustedes, son los que tienen que llevar, todos juntos, tenemos que llevar la obra del ministerio. Este versículo 12 no solamente para el pastor o para el maestro, no solamente el pastor y maestro perfeccionan a la iglesia mediante la palabra de Dios, ellos mismos hacen la obra del ministerio y ellos mismos edifican al cuerpo de Cristo. No, ellos, nosotros, pastores y maestros, ayudamos a perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio para que la iglesia sea edificada. Si se fijan, son 3 sentidos distintos. Nosotros tenemos que ir viendo, así como nos están preparando nuestros hermanos, que nos están cubriendo, apoyando de otras iglesias, el hermano Omar y todos ellos, nos están apoyando nosotros para que cumplamos la obra del ministerio y edifiquemos a la iglesia, y nosotros a su vez tenemos que ir viendo a estas nuevas generaciones más adelante. Sí, tenemos que capacitarlos para eso. Tenemos que capacitarlos, dice versículo 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es lo que predicamos, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La predicación fiel de la palabra de Dios tiene que, al niño espiritual, al que va llegando, tiene que haber un crecimiento, hermanos. Si no hay un crecimiento en los recién nacidos, hay una anomalía grave ahí.
Nosotros vamos a tener un bebé, primero Dios, ¿no? Y queremos que crezca, no queremos que se quede de 1 mes, de 2 meses. Queremos que llegue a tener 1 año y los años que Dios le dé. Pero si nosotros vemos que no hay un crecimiento, tenemos que acudir a un doctor porque son anomalías. Nos da miedo, ¿no? Asimismo en la iglesia, cuando una persona llega, es un recién convertido, un niño, alguien que Dios ha rescatado, y es un niño fluctuante, un niño inocente, un niño que no sabe discernir. ¿Y cuál es nuestra labor como pastores y como maestros? Capacitarle, enseñarle la palabra de Dios para que no sea movido por cualquier viento de doctrina, por cualquier moda teológica nueva. ¿Sí me explico? Esta es nuestra labor. Hacer preguntas y contestarlas bíblicamente para que el hermano siga creciendo, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad, hermano? Si no lo capacitamos con la palabra de Dios, si no lo instruimos en la palabra de Dios, si no le damos a conocer el mensaje del Evangelio fielmente, si no le damos a conocer a Cristo mismo, no va a crecer, porque el alimento que ocupa este bebé es la leche espiritual, después vianda, es la palabra misma de Dios lo que requiere, para que deje de ser zarandeado, dicen otras versiones, para que ya no seamos niños zarandeados y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y la pregunta obvia es, ¿habrá ahorita engañadores? Por supuesto que hay. No sabemos el porcentaje de los que lo hacen intencionalmente y de los que lo hacen sin intención. Porque hay muchos predicadores y muchos maestros que su intención no es engañar a nadie. Que ¿cuál es la intención de muchos de ellos? Es bendecir, es ser obedientes a Dios. Pero si no tienen la doctrina correcta de Jesucristo, si no tienen las bases para poder proclamar esta palabra, podemos llegar a hacer más de perjuicio, más de tropiezo que de ayuda. Entonces muchos de los que al día de hoy podemos decir engañadores, no todos lo hacen con esa intención. Ahora hay otro grupo que sí, hay otro grupo que lo hace por enriquecerse, por llenar sus bolsillos, por vivir una vida próspera y abundante. Hay otros que sí, que saben que están quitando del mensaje del Evangelio lo principal, vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y muchas cosas más, tomar su cruz. ¿Para qué? Para que la gente no se sienta mal. Adecúan la predicación, un mensaje muy moderno, las iglesias son muy contemporáneas, han acudido a las empresas para que les ayuden, los mensajes son muy cortitos, los mensajes son de 30 a 40 minutos por lo regular, con un lenguaje muy coloquial, muy buena onda, motivacional, que nosotros podemos ver que puede una persona pasar 10 años y no crece, porque no está siendo alimentada espiritualmente, no está siendo alimentada con el conocimiento del Hijo de Dios, no va a crecer ni anhelar crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ahí la importancia de la predicación y una predicación fiel de la palabra de Dios, para que cada uno de los que Dios ponga en esta asamblea pueda crecer. Y por ejemplo, cuando seguimos siendo niños espirituales se puede manifestar, hermanos. ¿Cómo se manifiesta? Porque la persona o las personas pasa tiempo, hermanos, pasa 1, 2, 3 años, 4 años, hermanos, y no saben qué decisiones deben de tomar para ciertas circunstancias de su vida. Se sorprende uno, ¿verdad? Uno se llega a sorprender que personas de 3, 4, 5, 6 años llegan a hacer cierto tipo de preguntas. Cuando capacitamos a la iglesia, cuando perfeccionamos a los santos,
precisamente les damos el enfoque para que nos pongamos a trabajar como un cuerpo. Unos son manos, otros son ojos, otros son pies, como utiliza la analogía del apóstol Pablo. Y cuando no la capacitamos, todo el alimento, toda la dependencia está en el pastor, en el maestro. O sea, para muchas personas, niños fluctuantes, la única instrucción que reciben, el único alimento que tienen durante la semana es el día domingo. El día domingo. Y podemos verlo, porque a veces se alimentan y a veces no. A veces se alimentan una vez al mes, a veces 2, a veces 3 o a veces ninguna. No tienen el conocimiento que no podemos dejar de congregarnos, ¿verdad? No tienen el conocimiento de que debemos de dejar de hacer ciertas prácticas, debemos de dejar de hacer ciertas cosas. Platicando ahí con el hermano Mari, él ha predicado esto, dice en sus ejemplos, todavía hay personas que se acercan a decirte después de muchos años, ¿puedo ir a los Bukis? ¿Puede mi hijo ir a los Bukis? Dice, ¿cómo puede ser que después de 4, de 5, de 6 años de estar siendo receptor de la palabra de Dios siga siendo un niño fluctuante? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué dice hermano pastor? ¿Qué dice la palabra de Dios de mí como esposo? ¿Cómo preguntas eso? Eso lo creo del que va llegando a la semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, pero de alguien de 1 año, 2 años, no saber el rol específico del marido según la Escritura, es porque no hemos sido fieles en la predicación de la palabra. Y por eso nos encontramos que después de mucho tiempo que una persona ha escuchado las doctrinas de la gracia, de la elección de Dios, puede llegar a una iglesia arminiana. Esto puede llegar a pasar. Es triste, pero pasa. Puede llegar a estar frente a expuesto ante una predicación que no es fiel a la palabra de Dios. Así es que debemos de crecer, buscar el crecimiento. Y luego dice, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro Señor mismo oró en Juan capítulo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Para que el pueblo de Dios, para que cada uno de nosotros podamos caminar cada día más en santificación, es necesario que conozcamos la verdad. La verdad de la palabra de Dios purifica el pecado, nos va transformando progresivamente. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Aquí vemos 2 elementos, hermanos, 2 elementos importantes, para que una iglesia pueda funcionar como cuerpo de Cristo: verdad y amor. Podemos ser muy doctrinales, podemos tener mucha verdad en lo que predicamos, pero si no hay amor, no va a funcionar. Siempre deben de ir juntos. Y tenemos que ser solícitos en guardar estos elementos. Esto requiere de un esfuerzo diligente de parte de cada uno de nosotros, hermanos. Esto de predicar la verdad y de crecer en amor no es el esfuerzo, vuelvo a repetir, del pastor, del maestro o de algún hermano. Es el esfuerzo diligente de cada uno de nosotros, Antes de voltear hacia el frente a ver quién da amor, quién no da amor, volteo a mí mismo. ¿Estoy amando a Dios? ¿Estoy amando su causa? ¿Estoy amando su obra? ¿Estoy amando a su iglesia? ¿O solamente me estoy amando a mí mismo? Que escudriñe Dios nuestros corazones, porque nosotros nos podemos llegar a justificar. De ahí que Pablo predicaba, hermanos, la importancia del Evangelio. De ahí que Pablo predicaba en Hechos 19 del 8 al 10, anótenle, Hechos 19 del 8 al 10, predicó por un espacio de 2 años, ahí en Éfeso, un espacio de 2 años en la escuela de uno llamado Tirano. Ustedes le pueden leer ahí. Cuando había resistencia a la palabra de Dios de parte de algunos, Pablo predicó diariamente por 2 años de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Cuando hay tiempo de apostasía, cuando hay tiempo de resistencia a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Predicando la verdad, predicando la sana doctrina, predicando la palabra de Dios.
Ahí Pablo se aventó una maratónica de 2 años de 11 a 4 de la mañana. De 11 de la mañana a 4 de la tarde, diario. Y los resultados fueron positivos. Pablo discutía el Evangelio durante 5 horas diarias, Hechos 19-20. Y aunque a nosotros nos parezca excesivo el día de hoy, el efecto es muy positivo para la iglesia y para que el reino siga avanzando. La palabra en acción, hermanos, fomenta nuestra unidad. En segundo lugar, aumenta nuestro conocimiento de Cristo. En tercer lugar, conduce a la madurez espiritual. En cuarto lugar, para que tengamos estabilidad e integridad, para que ya no seamos movidos por doquier. Los niños, como veíamos, crecen en etapas. Cuando son pequeños, pues son débiles físicamente, no saben distinguir lo verdadero de lo falso, pero nosotros ya no podemos claudicar en esto. Tenemos que conocer la palabra de verdad. Y por último, solamente, hermanos, exhortar, como lo hace el apóstol Pablo, a que si a través de este pequeño estudio pudimos nosotros entender que Dios tiene un don especial para cada uno de nosotros, hermano. La segunda pregunta es, ¿lo identificas, hermanos presentes? ¿Identifican el don que Dios ha puesto en ustedes? Hasta que me contesten voy a continuar. ¿Lo identifican, hermanos? Y si lo identifican, ¿lo están poniendo en práctica? ¿Lo están poniendo a servicio de la iglesia para que la iglesia sea edificada para provecho de la iglesia? Y si alguien llegara a preguntar, pues sí lo identifico, pero no me dejan ahí utilizarlo porque no soy miembro, ahí entra otra pregunta, ¿y por qué no eres? Hermano, si tienes 3, 4, 5 años y no estás sirviendo, es tiempo de que hagas una pausa y de que te escudriñes delante de Dios, así como cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre, por darnos este estudio, y gracias porque, aunque no tuvimos pues esa dicha de estar todos reunidos, sabemos que lo estamos en la fe, en nuestro Señor, somos unánimes. Y Padre, pedimos que esto pase pronto para que a lo más pronto posible podamos reunirnos físicamente, presencialmente y gozar de la comunión. Pero ahora te agradecemos y nos gozamos en esta reunión, aunque sea por medios virtuales, Padre. Ayúdanos, nuestro Señor, a que este día lo santifiquemos, podamos seguir acudiendo a tu palabra, escudriñándola, y que ahorita que hay más tiempo de lo común, no seamos negligentes, Padre, que tengamos apetito de conocer a nuestro Señor Jesucristo, a ti, tu doctrina, nuestro Dios, y que podamos nutrirnos y crecer en estos tiempos, nuestro Padre. Te lo pedimos todo ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por el mensaje, hermanos. Dios siempre es muy claro a través de su palabra. Vamos a continuar. Vamos a sonar algunos himnos, algunas alabanzas a cargo de nuestros hermanos. Vamos a entonar la misma fe, hermanos. Los que estamos aquí es el número 65. Espíritu nos unió.
mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Entonemos uno más, hermanos, de nuestro himnario bautista. Es el número 20, por favor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol y su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles,